Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche junto con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Con Manuel Solares. Buenas noches, Paco. Buenas noches, diputado. Vamos a tener el honor de platicar con el doctor Alejandro Gutiérrez Muñoz. Él es experto fiscalista, maestro y doctor en Derecho Tributario. Ha estudiado no solamente en México, también en la Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca. ¿Es cierto eso de que al entrar a la universidad se lee lo que natura non da, Salamanca non presta? Es correcto, es correcto. Es correcto. Y bueno, hemos invitado al doctor Gutiérrez Muñoz para que nos platique sobre el presupuesto 2019 que tantos comentarios ha generado en medios y en las oposiciones y que se ha defendido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores en cuanto a ingresos se refiere, de una manera muy activa por parte de la bancada de Morena. Este presupuesto es, como dicen, copia del neoliberal del sexenio pasado. Bueno, no, yo no siento que sea una copia. Sin embargo, hay que precisar y hay que aclarar que siempre la lectura de las leyes financieras, como lo es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, nos deja entrever cuál va a ser la política del Estado, la política del gobierno en turno, cuáles van a ser sus prioridades y cuáles van a ser los sectores en los cuales va a reforzar sus estrategias prioritarias, ¿no? Como se puede advertir de este presupuesto, que hay que decirlo, todavía no se discute, todavía no se aprueba, apenas se acaba de aprobar la ley de ingresos. Hay que ver que si hacemos una comparativa del presupuesto del año anterior al actual, hay un incremento que va de 5.2 billones a 5.8 billones. Eso significa que más o menos 50,000 millones se están incrementando en este año para gasto, sobre todo social. El gasto social. 500,000, ¿no? 520. ¿No hubiera sido mejor, doctor, que ante un cambio de régimen hubiésemos partido de un presupuesto cero, hacer un presupuesto totalmente distinto? Es una pregunta muy interesante, pero a mí me gustaría explicar desde una óptica un poco más técnica cómo funcionan estas dos leyes financieras y por qué, como se ha venido haciendo desde sexenios pasados, incluyendo este propio año, está mal hecho como lo están planteando. En primer lugar, la ley de ingresos no debiera ser aprobada antes que el presupuesto. Siempre tiene que ser bajo una lógica que a continuación voy a explicar, pero desde una lógica muy sencilla, por sentido común. Primero se debe aprobar cuánto dinero necesita gastar el Estado para funcionar y cumplir con las metas trazadas por el gobierno en turno, y después se ve en la ley de ingresos si es necesario incrementar impuestos o decrementarlos. O sea, también se puede prever la reducción. Nada más que tenemos en este caso en particular que siempre se aprueba la ley de ingresos, y ya que vemos cuánto nos aprueban los diputados y los senadores que nos vamos a gastar, ahora sí que no lo vamos a gastar. Esa es una lógica mal apreciada, inclusive desde un fundamento constitucional. La Constitución dice, a ver, es obligación de todos los mexicanos, en su artículo 31, fracción cuarta, contribuir a sufragar el gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Nada más que, ¿cómo lo disponen? Para advertir primero cuánto es mi obligación de contribuir, hay que saber primero cuánto es el presupuesto, no al revés. Claro. Entonces, me gustaría citar un caso muy icónico porque para todos fue una cosa extraña, nunca antes había dado ningún otro sexenio. Cuando en diciembre del 2013 llega el entonces secretario Videgaray de Hacienda y presenta un paquete enorme que les dio poco menos de
un día para analizarlo y compareció ante la Cámara de Diputados a resolver preguntas. Pero el tema fue, primero aprueben la ley de ingresos y después vemos en qué vamos a gastar, y ahí hubo incrementos en la tasa de impuesto sobre la renta en personas físicas del 30 al 35%, vigente hasta el día de hoy. En personas morales se reducía ese año, por artículo transitorio, se reducía la tasa del 30 al 28% en personas morales. Entonces, hubo un incremento en impuestos. Antes de que se aprobara el presupuesto, se incrementó 5 puntos en impuesto sobre la renta en personas físicas, 2 puntos en personas morales y el incremento en la región fronteriza del IVA. Y ya que se aprobaron el incremento de ingresos, ahora sí vamos a ver en qué nos lo gastamos. No tiene lógica. Primero tiene que ver cuáles son las necesidades del órgano gubernamental, cuánto se necesita para cumplir las metas trazados en un gran órgano macro que se llama Plan Nacional de Desarrollo, y dicen, ahora sí, para llegar a esas metas necesitamos este dinero. Aquí fue al revés, primero aprueben el incremento de impuestos y después vamos en qué nos lo gastamos. Doctor Gutiérrez, sin embargo, en otras naciones, el caso cercano de Estados Unidos, sí, en donde precisamente se tiene un año anterior el dinero para saber cómo se ejercerá en el siguiente año, creo que también, al menos si lo llevamos a la microeconomía y lo más micro de esta economía, que serían las amas de casa, pues creo que así casi siempre le hacemos. ¿Cuánto tenemos para saber en qué podemos gastar? Yo entiendo que efectivamente estamos hablando de una nación, de las necesidades que tiene un México, un país como el nuestro, en donde hay rezagos sociales tremendos, y es por eso que efectivamente usted señala primero cuáles son las necesidades del país, de la sociedad, para después cómo recaudarnos, pero ¿de dónde proviene ese dinero para ejercerlo? Sin embargo, híjole, ¿de dónde provendría si no sería de la deuda y de aumentar más y más los impuestos, sobre todo a la clase media, que creo que pues esto de clase media ya es un mote, porque cada vez precisamente por este pago de impuesto en todos estamos cada vez más empobrecidos? A mí me gustaría enfocar la respuesta a esta interrogante tan interesante, salud, en dos vertientes. La primera es, en Estados Unidos el año tributario está desfasado con el año calendario. Así es. Inicia y termina en septiembre. Aquí, entonces ellos tienen una proyección diferente precisamente de las finanzas. Eso no pasa en México. Uh-huh. Se explica por otras razones, pero el chiste es que funciona con el año calendario, y eso nos permite tener más que el punto de referencia a lo que se recaudó en el año anterior. Así es. No hay, como segundo apartado, no hay un incremento de impuestos. Sin embargo, sí hay un incremento muy importante de 330,000 millones de lo recaudado en el ejercicio fiscal 2018, con lo que está proyectado para que se recaude en el ejercicio fiscal del próximo año 2019. ¿Y de dónde dicen? ¿De dónde se van a captar esos ingresos tan importantes si no se incrementaron los impuestos? Uh-huh. No hay impuestos nuevos ni se incrementaron las tasas. ¿Cómo se puede dar este fenómeno del incremento en la recaudación? Bueno, tenemos aquí, porque además hay un factor adicional. Hoy en día tenemos 71 millones de contribuyentes que conforman el padrón tributario de México como nación, de los cuales únicamente 2 millones son empresas. Nada más 2 millones son empresas, son personas morales. 41 millones, casi 42 millones de este padrón son asalariados, que son donde más recaudan. Hay que ver también que con la reducción de salarios, sobre todo los servidores públicos, le puede impactar de manera directa la recaudación de impuestos sobre la renta. Claro. Sin embargo, aquí hay una visión por parte de la Secretaría de Hacienda, que presentó el proyecto de la Ley de Ingresos, ya aprobada hoy en día por la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, en donde se obtiene solamente en impuestos sobre la renta, de esta diferencia de 330,000 millones, el 50% proviene de impuestos sobre la renta, así lo están proyectando. Sería interesante ver cómo lo están analizando para tener un incremento en esta contribución en particular, en este impuesto, sin incrementar las tasas y reduciendo los salarios de un sector importante. Puede ser que a lo mejor no lleguen a las cifras, hay que decirlo con esa franqueza, pero la proyección está hecha así.
¿Qué candados han hecho? Bueno, endurecer medidas. Hay una minuta ya aprobada por parte de la Cámara de Senadores, ya está en la Cámara de Diputados, en donde se prevé incrementar como la lista de delitos que merecen pena privativa oficiosa mientras se revisa si es o no culpable la defraudación fiscal. De hecho, se subió al catálogo como los delitos contra la nación. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí están buscando en este nuevo gobierno, en esta nueva administración, apretar las pinzas para que haya mayor recaudación. Claro. Bueno, lo que pasa también es que dentro de la gran cantidad de cautivos, Sí. de los 41 millones, ¿cuántos son burócratas? El dato exacto no lo sé, pero son varios millones. ¿Mande? Varios millones. ¿Cuántos? Más o menos. No tengo el dato exacto, no me gustaría decir una imprecisión. Pero ¿Serán bueno, más de 5? no, más o menos como 5 Yo creo que 4 millones, porque son el contingente más numeroso es el de maestros, 1.2 millones. Así es. Y los demás, pues yo creo que son unos 3 millones o 2 millones en cuanto al ámbito federal, Así es. más los de los estados, que serían 4 millones. Pues, tú estás hablando de un 10% del universo de 41 millones que estaría sujeto a alguna variación, ¿o no es así? Es que yo no lo vería así, porque no va en función de qué número de contribuyentes. Déjeme poner un ejemplo. En el año 2010, es decir, hace 8 años, había nada más 4, así me escuchan, 4 personas físicas grandes contribuyentes. ¿Quién es un grande contribuyente? Grande contribuyente es aquella persona física que obtiene más de 600 millones de pesos al año como ingreso acumulable, es decir, los que pagan impuestos, no cualquier impuesto, no cualquier ingreso del que paga impuestos, ingreso acumulable. 10 años después, hoy, 2018, hay más de 9.100, de 4 a 9.100 en 8 años. Y eso se ha traducido en una figura de manera extraña a la inversa en tratándose de personas morales, de empresas. En el 2010 eran mucho más de las que hoy en día hay. Es una figura extraña. Entonces no va en función de cuántas personas son, sino qué calidad de ingreso representa, porque según el ingreso es mayor la contribución en materia de impuesto sobre la renta. Entonces no es en función del número de personas, sino en función del ingreso que perciben. Y nosotros tenemos que percibir también algún ingreso, así que vamos a un comercial. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Regresamos esta noche aquí a Reporte 10 con la grata presencia del doctor Alejandro Gutiérrez. Estamos platicando sobre la
pues todavía no aprobada ley de el presupuesto, más bien de 2019. Y comenzábamos hace un momentito, doctor, a decir si era una copia o no, como manejaban muchos medios, el presupuesto de 2019. Sin embargo, yo creo que más allá que una copia, y usted me dirá si es o no, creo que obedece a las grandes necesidades del país que por muchos años se han mostrado y que son, pues desafortunadamente, de la gran mayoría de los mexicanos. Sí, efectivamente, como platicábamos en el corte pasado, el presupuesto que se tiene hoy en día siempre tiene como punto de referencia el aprobado del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque tenemos más o menos las necesidades que han tenido cada Secretaría de Estado, cada dependencia, cada organismo autónomo, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Judicial, para cumplir sus tareas legales, para cumplir con la finalidad encomendada en el Plan Nacional de Desarrollo en el sexenio en turno. En esta administración todavía no se tiene el Plan Nacional de Desarrollo presentado, hay un plan de nación y bueno, es lo que está sirviendo ahorita como órgano para dirigir exactamente a qué áreas de gobierno es el que tiene que nutrirse más. Por ejemplo, tenemos un incremento importante, por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa. Es la única Secretaría de Estado que por presupuesto, al menos como está hoy en día, se le permite la creación de nuevas plazas. Ninguna otra dependencia de gobierno prevé la creación de nuevas plazas, al menos del Ejecutivo Federal. Solamente esta, y asignan para nuevas contrataciones 2,000 millones, solo para este ejercicio fiscal. Podemos ver que entonces parece ser que se está tratando de nutrir el plan de la Guardia Nacional, claro, robustecido por la Secretaría de la Defensa. En esos detalles podemos darnos cuenta cuál es la política de gobierno que se está llevando. Vemos también, por ejemplo, se ha comentado mucho en materia del campo que la Secretaría de Agricultura hubo una reducción del ejercicio pasado, tuvieron un poco más de 80,000 millones, ahora están en poco más, ligeramente más de 57,000 millones. Entonces, oye, se está hablando de una reducción más o menos del 30%. Bueno, en principio, si lo ves así, con esa frialdad, sí. Nada más que hay que ver que varios de los rubros que impactan al campo se destinaron a otras secretarías. Entonces, sería falso decir una reducción directa al campo del 30%. No es así. Hay que analizar, por ejemplo, hay partidas que impactan directamente al campo, que están, no quiero decir escondidas, pero sí están encomendadas o subsumidas en rubros presupuestales en otras secretarías de Estado como Economía, como inclusive la Secretaría de Educación Pública tiene un programa que impacta directamente al campo, entre otras. Entonces sería cuestión de ver la suma de todas esas partidas para llegar a un gran total de cuánto se está destinando en realidad al campo. Y así podemos ver cuál es el efecto en las áreas prioritarias de esta nueva administración. ¿Y cuál es la prioritaria, la que está en el pináculo del presupuesto? Bueno, no tengo ahorita de memoria a cuál se le está destinando más dinero, pero hay secretarías que se les está incrementando el casi 1000% en relación con el presupuesto del ejercicio fiscal anterior. Por ejemplo, se puede advertir en turismo, se puede advertir en defensa, que ya hablabas. Cultura, defensa, turismo. En la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, le duplican prácticamente el presupuesto, ¿no? En términos reales. Sí, de pasar de ser una secretaría meramente testimonial en otros gobiernos, hoy la Secretaría del Trabajo quiere un papel preponderante por la cuestión de las becas a los jóvenes y los programas de empleo. Yo quisiera preguntarle, doctor, seguramente todos coincidiremos en que fue un acierto la creación en México del plan sexenal. Sí, y claro. que por ciertas cuestiones políticas, sobre todo, se abandonó para crear planes nacionales de desarrollo de manera anual. Llegará el momento en que México planea a largo plazo. Hay naciones europeas, sobre todo, en los cuales los presupuestos se hacen con 5 años de adelanto, para saber qué es lo que se va a hacer dentro de 5 años. En México, como que vamos al día o vamos al año, y vamos como surciendo en lugar de hacer los grandes proyectos para un gran país como es México. Sí, bueno,
Tienes razón, nada más que no hay que dejar de percibir también que mucho depende de la corriente política de quienes estén ejerciendo formalmente el poder. Vamos a poner un ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, cuando llega el presidente Trump al poder, cancela muchas de las directrices y la política que llevaba y redirecciona a otra que a muchos les sorprendió, ¿no? Y aún así sigue teniendo mucha aceptación entre la población estadounidense y bueno, ahí está. Entonces puede ser que sí, sería deseable que tuviera una proyección a 5 o 10 años, ¿no? Pero no necesariamente se puede cumplir, se puede modificar si quien llegue al poder tiene una visión distinta de quien lo proyectó. Pero eso es falta de institucionalidad, ¿no? Porque poner las banderas políticas, como lo hace Trump, o como se ha hecho en México también en los traspasos de poder del 2000 y 2006, es poner el partidismo antes de los intereses de la nación, o el partidarismo, perdón. Es como cuando pintan las patrullas de los municipios con los colores del partido que ganó, cuando las patrullas deben tener un color que creo que institucionalmente es azul y blanco a todo el mundo. Y aquí las pintan de anaranjado y amarillo y rosa y etcétera, ¿no? Bueno, entiendo la lógica de lo que efectivamente nos comentas. Y sí, si pensamos es una cuestión de institucionalizar o dejar en manos de los partidos que se cambie o se modifique la política de Estado, pues sí, la realidad es que es una realidad, o sea, es una cuestión fáctica que se da, en el que no podemos trazar una cuestión en la Constitución o en alguna ley financiera o fiscal en la que se prohíba hacer un cambio o que se respete una directriz o una política a largo plazo. Eso llega el siguiente constituyente y lo cambia, ¿no? O sea, aunque más se quiera pensar o prever, regular, no sería en términos fácticos aplicable. No, y también hay otro asunto, Paco, que es realmente de preocupación nacional, que año con año pasa. O sea, las cámaras aprueban una ley de ingresos, aprueban un presupuesto de egresos, la Cámara de Diputados, que es su facultad exclusiva. Sí. Pero después los adversarios políticos, los grupos sociales, los grupos vulnerables, los grupos desprotegidos, ven que eso no sirvió para gran cosa. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda tiene facultades omnímodas para hacer transferencias de cajones de gasto. Entonces, ustedes le dan a la Cámara de Diputados un parámetro de gasto para tal cosa, y la Secretaría de Hacienda, sin avisarle a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados sin tampoco supervisar, pues lo destina a otras cuestiones, ¿no? Y eso es algo que la opinión pública, es decir, ha quedado muy sensible la opinión pública en ese tema, porque nadie ha podido dar una respuesta atinada. Cuando los periodistas o los periódicos o los medios impresos o radioeléctricos preguntan, bueno, ¿y por qué la Secretaría de Hacienda hace una transferencia tal y la Cámara de Diputados ni se entera? O la Cámara de Diputados no tiene los dientes suficientes para llamar la atención de la Secretaría de Hacienda a que se sujete a los términos en los que se aprobó el presupuesto de egresos. Es una asignatura pendiente aquí hemos que el tenido sistema tiene. Aquí hemos tenido la presencia de la doctora Lidia Cortés, por ejemplo, que fue despedida de la Secretaría de Hacienda porque se negó a firmar una transferencia de cientos de miles de millones de pesos a un asunto que no estaba aprobado por la Cámara de Diputados. Y creo que hasta era ilícito. Fue despedido. Era un asunto, no, pero incluso ilícito porque no aparecía ninguna ley. No hay ninguna ley. O sea, era un acto ilícito de nulidad absoluta. Sí. Pero sí hay algún mecanismo de control que es la Auditoría Superior de la Federación, pero lo hace a todo lo pasado, ¿no? Bueno, antes que nada hay que decir que destinar una partida presupuestal a una actividad o un rubro no aprobado así o no previsto así por el presupuesto de egresos, se actualiza una figura delictiva que se llama peculado. Es decir, bueno, cuando se comete la desviación sí, pero exacto. Cuando se hace la transferencia no, No, pero a ver, si se hace la transferencia para un, a ver si lo estoy entendiendo bien.
La transferencia es únicamente poner la cuenta bancaria, mandarla de la cuenta de la tesorería de la federación a la dependencia tal para tal cuestión. Pero si partimos que si el presupuesto dice, pasa que tampoco puede ser tan minucioso el presupuesto, maneja rubros generales, ¿no? Entonces dice, bueno, pues la secretaría tal, para el proyecto tal, tanto dinero. Y se le asigna, esa asignatura, esa transferencia, la utilizan para una cuestión diversa, se utiliza la figura delictiva. Yo entiendo en el caso que estamos platicando que justamente eso es lo que estaba pasando. No estaba presupuestado para esa actividad o para ese gasto en particular diferente al aprobado y ya se negó a firmar o a transferir prácticamente el recurso. Creo que lo hizo bien. Porque si lo ha hecho y llega a la siguiente administración y empieza a revisar, hay un acto ilícito. No solamente en materia penal, sino como la ley federal de responsabilidades, ¿no? Entonces sí se puede sancionar con ambos. Doctor, a mí... Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Claudia, y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Buenas noches, continuamos con el programa, con el doctor Gutiérrez, con Paco, con Claudia, aquí en esta interesante plática. Nos quedábamos en el segmento pasado, en el análisis de las transferencias que la Secretaría de Hacienda hace de una manera, pues muchas veces inopinada e inconsulta, sobre los recursos que el presupuesto le autoriza. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, en cuestión de damnificados. Sí. En la Cámara se aprueba un presupuesto X para atender el asunto de los damnificados y la Secretaría de Hacienda, por el hecho de que se trata de que lo vaya a ejercer un gobierno que esté en poder de otro partido, pues viene y lo canaliza hacia otro lado, pero además olímpicamente, sin avisarle a nadie. Y cuando uno pregunta en la Cámara de Diputados, como miembro del Congreso o como observador, bueno, pero ¿por qué hacen esto si eso era para tal fin? No se trata de peculado porque están haciendo un acto administrativo. Es un acto propio de la administración que no está propiamente penado. Si estuviera penado, otra cosa afuera. No, es una transferencia simple que hacen, agarran de un cajón y meten a otro, pero dejan al adversario totalmente indefenso e impecune. Por eso, ya el peculado sí se da, pues cuando el funcionario o la autoridad viene y distrae o desvía el presupuesto que ya no solo está autorizado, sino está en el banco. Y viene y se lo mete a la bolsa o lo pasa a otra causa, lícita o ilícita. Ahí sería un desvío de recursos.
Pero en el caso de las transferencias hacendarias, no ha sido regulado, y tampoco, que es la desgracia esta, es que tampoco las cámaras han sabido atender el problema, porque no hay la posibilidad en las cámaras de monitorear por cuenta propia el destino de los recursos. Como decía Paco, la Auditoría Superior de la Federación, pues sí interviene, pero a toro muy pasado. O sea, estás viendo que la Auditoría Superior hace auditorías de desempeño o hace auditorías de revisión, pues 2 años después de que los hechos se cometieron. Entonces, no hay esa atingencia, no hay esa, ¿cómo le diré? Esa actuación inmediata sobre el manejo de los recursos que la voluntad popular aprueba ejercer. Ahí es donde yo veo el problema. Y además digo, es porque he sentido pues que en la opinión pública pues hay esa duda, esa pregunta todos los años, independientemente de qué partido esté en el poder. Es algo que venimos observando desde que tenemos memoria. Bueno, hay que ver, efectivamente, en la ejecución y asignación de recursos, para que la Auditoría Superior de la Federación pueda acercarse a revisar, tiene que concluir el ejercicio, no puede hacerlo sin concluirlo. Y bueno, tienen un equipo X determinado de capacidad humana para revisar, y pasa ese desfase del que se habla en esta mesa de un poco más de 2 años, empiezan a revisar, tratan de hacerlo, y yo conozco a gente de la Auditoría Superior de la Federación y trabajan de manera muy diligentemente, ¿no? Sí, tratan de hacerlo lo mejor posible, lo hacen bien, pero la capacidad humana de revisar todas las partidas de todas las secretarías no es así de fácil. Ahora, si hablamos tal vez de la ambigüedad en el momento de que se aprueba el presupuesto en la asignación a cada dependencia de gobierno y cómo lo va a ejercer, bueno, hay que ver qué tanto sería administrativamente y legislativamente posible poner los rubros tan estrechos que no se puedan mover sin esa ductibilidad, y más tratamos y hablamos del tema de una afectación, de un desastre natural, de que hay que atender. A lo mejor sí se requiere en esos casos también de esa flexibilidad. Sería cuestión de revisarlo con mucho más cercanía. Bueno. Hay quejas por parte de los gobernadores, quienes se están formando hasta una asociación de gobernadores insatisfechos, porque bueno, ¿sí? Dicen ellos que no les están llegando los recursos a los cuales están habituados. Pero por otra parte, quienes están defendiendo los presupuestos en las cámaras, pues señalan que ahora los gobernadores no van a estar sujetos al capricho del gobernante. Algo como lo que decía Manuel hace un rato: si tú no eres de mi partido, pues no te voy a dar los recursos que necesitas o te los voy a escamotear. Lo vimos el año pasado con el caso de Chihuahua, cuando entró en un conflicto con la Secretaría de Hacienda, porque estaba pidiendo recursos para terminar su ejercicio fiscal, cuando menos en ceros, ¿no? Así es. ¿Qué les podemos decir a los gobernadores? ¿Efectivamente les están quitando recursos? Bueno, la Ley de Coordinación Fiscal es la que se encarga de ver muy bien cómo está el tema de asignación de recursos y distribuidos bajo ciertos criterios a todas las entidades federativas que conforman la Unión Mexicana. Si la pregunta más enfocada a una cuestión política de que según qué tanto jales a favor de la política del gobierno federal, vamos en esa medida a liberar con más prontitud y más ágilmente los recursos, bueno, ese tema a lo mejor valdría la pena poner ciertos, no quiero decir candados, pero sí ciertos límites en la legislación para que no les atrasen la asignación, para que se garantice un mínimo, que de hecho está así, la garantía conforme a varios criterios como lo que se recauda y lo que aportan a la federación, ¿no? Aquí el tema es, y me gustaría resaltar que inclusive ya hay una iniciativa presentada formalmente en la Cámara de Diputados para que los municipios, porque ese mismo ejercicio, ese mismo problema que planteas, también pasa entre los municipios y los gobernadores, ¿no? Exacto. Una cosa muy semejante. Yo me quejo del río, pero no veo lo que estoy haciendo con los de abajo, y pasa más o menos lo mismo. Una iniciativa en la que, si no lo asigna directamente el Estado, pueda los municipios solicitárselo directamente a la Federación, y la Federación se lo haga la asignación, vamos a decirlo, directo al municipio, sin intervención del gobernador. Entonces,
ya se están previendo cómo agilizar esta problemática que efectivamente se actualiza. Hace unos días, doctor Gutiérrez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo lo que se comentaba ahorita, de que hasta ahora no hay un mecanismo, digamos, no eficiente, porque usted ya nos los ha marcado, y creo que sí, en ese rubro la Auditoría Superior de la Federación pues va presentando cifras que incluso a la ciudadanía nos sorprenden, ¿no? De cómo es que se ejerció el gasto en cuestiones que pues no deberían de haberse ejercido, y por eso es que las situaciones, por ejemplo, como la pobreza, siguen igual o han aumentado, porque solamente se invirtió en cuestión publicitaria, podríamos decir, ¿no? Pero lo que voy es que el presidente Andrés Manuel señaló hace unos 3 días que los presupuestos de cada instancia, de cada institución, de cada organismo autónomo serán revisados trimestralmente. Y en base a eso, se hará un cálculo de si se necesita más o si se necesita menos, e incluso una sanción. Yo cuando supe de esta información, pues me pregunté, ¿cómo se hará? ¿Será un reporte de las mismas instancias gubernamentales o cómo será esto? Sí, en principio tiene que ser vía informe de la instancia que está ejerciendo el gasto, y hay que ver si se va a implementar por parte de la Secretaría de Hacienda algún ente, no quiero decir fiscalizador, pero sí de revisor de estos informes, que la lógica indica que así debe ser, para saber si se está cumpliendo con lo que establece la ley y con lo presupuestado y aprobado por la Cámara de Diputados. Podría ser también la función pública quien revisara, ¿no? Podría ser la función pública también, claro. Para que no ande pidiendo decrementos a los salarios en las empresas privadas, lo cual nos afecta a nosotros. Claro. Pero, bueno, realmente, el mismo Bismarck, tú me recordabas la vez pasada, que el mismo Bismarck decía que la confección de un presupuesto, de una ley de ingresos, era como observar hacer una salchicha, ¿no? Al que le metes carne de todos lados y resulta una porquería observarlo. Algo parecido pasa en todos los regímenes del mundo, sean parlamentarios o monárquicos o presidencialistas. Habría que reformar el dicho. Nunca preguntes de qué están hechos el amor, los presupuestos y las salchichas, ¿no? Es Bismarck al que se le atribuye que era un genio de la política y tampoco se pudo sustraer a un debate como el que tenemos ahorita, una plática así. Digo, no es nada nuevo, pero sí habría que modificar algunas cosas, como esa facultad de monitoreo de las cámaras sobre transferencias de la Secretaría de Hacienda. Creo yo, ahí lo dejamos, ¿no? Me parece muy atinado. Sí, es importante que lo revisen, es importante que le den un ojo, que el tema es que la Secretaría de Hacienda, desde mi óptica, se convierte en una subsecretaría, partiendo de la óptica que está encargada del ejercicio del gasto público de todas las secretarías, ¿no? Para la contratación directa o a través de licitaciones. Eso le hace que tenga un poder, omnímodo. No, realmente sí es un problema real. Y tampoco se cura con leyes, ¿eh? Como creemos en México que todo se cura con leyes, no es posible. Ni a través de leyes, ni a través de procesos de flujos de caja, ¿verdad? Pues es imposible monitorear eso. Eso tiene que estar sancionado, tiene que ponerse un parámetro, un techo, un piso sobre lo que se puede y no se puede gastar en cada sector. Y la Auditoría Superior de la Federación, que está distribuida dentro de su funcionamiento por sectores, pues ser más inteligente nada más en eso, ¿no? Pero en fin, es una cosa que... Pues presupuesto habremos hasta la semana próxima, ¿no? Así es, vamos a ver qué tal se aprueba. Está previsto que inclusive haya sesión hasta el día 28 de diciembre, si es que se no nos van a salir con una sentada nada más. Veamos a nuestros legisladores. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Encantado. Gracias por compartir con nosotros. Muy rápido, ¿no? Igualmente, muchas gracias. Claudia Rodríguez, gracias. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Francisco Manuel. Muy bien. Manuel Solares, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Encantado de estar con ustedes. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Fresco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras,
Le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.